Cuando escuché por primera vez que Mitsubishi pensaba regresar a la vida al Mitsubishi Eclipse, me emocioné mucho, claro, por el auto icónico que era. ¿Quién no recuerda el Mitsubishi Eclipse que manejó Paul Walker, más conocido como Brian O'Connor? Sí, ese auto rápido y deportivo que salió en las primeras sagas de Rápidos y Furiosos, deseable por muchos, incluida yo. Lo cierto es que nunca me imaginé que vería, y mucho menos probaría, el Eclipse, pero en una versión SUV. Oh, sí, como ustedes ya saben, ahora voy a probar la más reciente actualización de la marca japonesa. Con ustedes el renovado y claro, cambiado Mitsubishi Eclipse Cross. La versión que estoy probando es una GLS CVT tracción delantera, que vendría a ser una intermedia de las 3 versiones que trae Mitsubishi a nuestro país. Bueno, ahora sí, antes de continuar, recomendarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar esta famosa campana de notificaciones para que sea YouTube quien les avise cuando salgan nuestras próximas pruebas de manejo, videos, etc. Y claro, cualquier consulta o duda me lo dejan en los comentarios, que ya saben que personalmente les estoy contestando. Soy Joana Alvarado, periodista especializada y jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year. Y esto es Nitro. Así es, amigos, todo cambia. Recordemos, en el 2018 Mitsubishi presenta al Eclipse Cross SUV, que impacta en mucho, sobre todo por el diseño controversial frente a sus rivales. Ahora, después de 3 años aproximadamente, Mitsubishi presenta la segunda generación del Eclipse Cross con cambios. Su diseño sigue siendo controversial, a muchos les puede gustar, como a otros no. Pero no hay que negar que es difícil diferenciarse en la categoría de SUV, y Mitsubishi finalmente lo ha logrado con este diseño. Pero el principal cambio estaría en que Mitsubishi deja su silueta de crossover para transformarse en un SUV familiar, y esto lo ha logrado gracias a que ha crecido en dimensiones de largo. Ahora tiene 14 centímetros más que su antecesora, logrando así también mayor capacidad en el habitáculo, y no solo eso, además de tener mayor capacidad de maletero. Entonces esto pone a competir al Eclipse Cross ahora en el segmento de submedianos. Pero vamos a ver más a detalle este diseño. Miren estas líneas marcadas, ahora como que se le ve más musculosa e imponente, y esto en parte lo digo por su parrilla frontal, con este look bien moderno que no pierde el concepto avanzado Dynamic Shift de la marca japonesa, que adopta también en sus demás diseños, con esta máscara con elementos cromados acompañados con luces LED para circulación diurna y nuevos neblineros también en LED. Por los laterales nuevamente notamos estas líneas marcadas. Lo que resalta aquí definitivamente son estos aros de aleación bitono de 18 pulgadas. Los espejos laterales son eléctricos con luz LED, entre otros detalles como estos protectores en plástico negro, y en la parte de arriba los rieles en el techo que sí son funcionales. Y como ya lo había mencionado, esta Eclipse Cross se le ve y es más grande, ha crecido en 14 centímetros más larga que su antecesora, quedando sus dimensiones de la siguiente manera: 4.545 milímetros de largo, 1.805 milímetros de ancho, 1.685 milímetros de alto y 2.670 milímetros de distancia entre ejes, y la distancia libre al suelo es de 180 milímetros. Pero es exactamente en la parte posterior la que tiene un interesante cambio. Antes tenía la luna dividida en 2 y ahora tiene una sola luna grande. A mi parecer se le ve mejor, sobre todo para darle mayor visibilidad, y claro, la iluminación también es LED. Al abrir la maletera noté que la apertura es buena. En este apartado también ha mejorado. Ahora aumenta casi un 20% de capacidad que su antecesora. Ahora nos brinda 404 litros de capacidad. Aquí han aprovechado bien el espacio al tener en ambos lados estas zonas de almacenamiento, además de una luz y ganchos para poner redes o sujetar algún objeto. También está este cobertor muy resistente y de buen material.
Y algo que me gusta mucho es que si levantamos este piso vemos que la llanta de repuesto viene con aro original. Se agradece por esto a Mitsubishi y por supuesto que se puede ampliar la maletera. Al abatir los asientos tenemos este generoso espacio que ustedes están viendo. Ahora pasamos al interior. Para ingresar contamos con este sistema de arranque sin llave que detecta la llave sin que tengamos que sacarla del bolsillo o de nuestro bolso. Esto es ahorro de tiempo, además de poder arrancar el vehículo sin llaves. El acceso es práctico gracias a la altura del techo y la buena apertura de la puerta. Ya en el interior noté que no ha sufrido muchos cambios, pero sí es muy espaciosa y cómoda, y esto gracias a que creció, como ya lo mencioné. Pero por otro lado, digamos que Mitsubishi no es de las marcas que se destaque por sus trazos muy finos, sino por ser una marca que aguante todo, con materiales duros y rígidos, y esto es lo que esperaba encontrarme, pero sí debo de decir que sus materiales han mejorado. Se sienten en algunas zonas plásticos no tan duros, el ensamble es bueno y de larga duración como Mitsubishi ya nos tiene acostumbrados. Ahora, este Eclipse Cross trae 3 versiones, una básica GLX 4x2, la intermedia que es la que estamos probando, que es una GLS 4x2 y la Full que viene con una tracción 4x4 que es la GLS, y todas vienen con una caja CVT. Los asientos sí están forrados en tela, pero son suaves y cómodos, y esto me gusta mucho porque nos brinda un mayor confort al manejar, y el ajuste de los asientos es manual, pero también está la opción en la que tiene la versión más equipada, en el cual los asientos son de cuero y vienen con ajuste eléctrico. En la puerta, como era de esperarse, están los controles con ajuste eléctrico de los espejos retrovisores para bajar y subir las lunas, que están de forma automática, pero solo el piloto puede hacer esta función. Y alrededor de estos botones vemos una simulación en fibra de carbono que le aporta a que tenga mayor presencia. El tablero de instrumentos es semidigital, cuenta con una pantalla de 4 pulgadas, el cual nos brinda la información exacta: consume combustible, rendimiento, mantenimiento, otros. Pero el tacómetro y el velocímetro es análogo. El timón es forrado en cuero con regulación en inclinación y ajuste de profundidad. Al lado derecho del timón están los botones para subir y bajar el volumen. En el lado izquierdo vemos que están los controles de velocidad crucero y detrás del volante están los paddle shift que nos ayudan a hacer los cambios. En la parte inferior izquierda nos percatamos que contamos con el botón para desactivar el control de tracción, y seguido a esto tenemos otro botón para activar o desactivar el head-up display, que en mi opinión me parece útil, pero solo se puede ver la información de los límites de velocidad. Este sería un punto a mejorar: brindar mayor información del vehículo para el momento de manejar, estar siempre con la mirada al frente. Ya en la parte central vemos una pantalla semiflotante de 8 pulgadas táctil que tiene atajos para navegar por los sistemas de entretenimiento, que cuenta con conectividad Apple CarPlay y Android Auto para la versión GLS y cámara de retroceso para todas las versiones. Además que también podremos ver los ajustes del vehículo y otras informaciones como el consumo, entre otros. Por debajo está el sistema de aire acondicionado, que es bisona y automático, además de que contaremos con 2 puertos USB de tipo A, ninguna entrada es de tipo C, y un toma corriente de 12 voltios. Más abajo vemos como un espacio muy reducido como para poner llaves o pequeñas cosas que quieras que estén a la mano. Y como les dije, tenemos una transmisión que es una CVT de 6 velocidades, y al lado derecho está el freno de mano electrónico y también el auto hold, muy útil sobre todo para el caótico tráfico. Aquí tenemos espacios para 2 vasos y por aquí está el apoyabrazos central, que al levantarlo cuenta con amplio espacio, y la guantera tiene 2 niveles con buen espacio. Si hubiera agradecido que esta Eclipse Cross contara ahora con un techo panorámico, algo que sí llega en otras versiones pero que lamentablemente no llegan a nuestro país. Ahora sí,
Vamos a la segunda fila. En esta segunda fila, para medir el espacio, hemos puesto hacia atrás todo lo que se puede del asiento. Piero, que es parte del team de Nitro, está ahí sentado. Entonces, sí tenemos espacio, como vemos, distancia tanto en rodillas como en la cabeza. Al igual, el túnel de transmisión no es tan pronunciado, lo que permite que el tercer ocupante vaya cómodo. Entre otros detalles, los materiales son los mismos que en la parte delantera. Tenemos 3 apoyacabezas, además de un apoyabrazo central con 2 posavasos, un tomacorriente de 12 voltios, pero sí se hubiera agradecido poner al menos una entrada USB y una salida de aire para los pasajeros de la segunda fila. Sobre el propulsor del Eclipse Cross, debo confesar que por un momento pensé que Mitsubishi traería la versión turbo, pero no. Aquí tenemos el ya recontra conocido motor Maybach de 2 litros naturalmente aspirado de 4 cilindros, el cual nos brinda unos 147 caballos de potencia y 202 Nm de torque. Todos los que hemos manejado, conocemos de la marca, sabemos que se hizo conocido por tener esta tecnología que tiene como principal ventaja optimizar el consumo de combustible, además de ser confiable. Ahora mismo estamos probando la versión con tracción delantera, aún así la hemos llevado hacia Calango por zonas y condiciones un poco complicadas para exigirla. Recordemos que Mitsubishi ha ganado muchos premios, no necesariamente en diseño, pero sí en el Rally Dakar, una de las pruebas más duras del mundo donde se ha probado la performance de los motores de Mitsubishi. Y esta Eclipse Cross nos entrega una mecánica suficientemente competente como para ser un motor ágil que nos brinda además un buen confort de marcha y desempeño dinámico. Al manejarlo por la ciudad, esta sub se comportó bien, pasa muy bien, sólida, las imperfecciones que encontramos en la pista, los rompemuelles de la ciudad, y esto gracias a que es una camioneta alta con buen despeje al suelo, y la suspensión, bueno, es una McPherson con resortes y barra estabilizadora en la parte delantera y multilink con barra estabilizadora en la parte posterior. Su frenado es muy preciso, al mínimo toque nos da respuesta y con ello buenas sensaciones de frenado. Los frenos delanteros son de discos ventilados y de discos sólidos en la parte posterior. La dirección es eléctricamente asistida que nos brinda buena reacción y comodidad. La transmisión es CVT de 6 velocidades, que a mi parecer no expresa este sentimiento de deportivismo, aunque tienes el modo Sport que ofrece una respuesta más rápida cuando lo activas, pero lo que sí ayuda a esta caja es en la eficiencia de consumo de combustible, que es bueno. Además de tener cambios más suaves y confortables, además de tener la posibilidad de utilizar estos paddle shift para hacer los cambios más dinámicos. En líneas generales, los aires de deportivismo los dejaría para el diseño exterior. Este vehículo lo que brinda es un confort de marcha y buenas cuotas de seguridad. Como toda sub mediana, y cuando probamos este tipo de vehículos, la sacamos fuera de la ciudad y es así que nos dirigimos hacia Calango. En la carretera probamos el control crucero, que a decir verdad me sorprendió bastante, ya que gestiona muy bien el consumo de gasolina. En cuanto a la insonorización, sí pasa el sonido del motor al acelerar, pero esto solo sucede si lo exiges al máximo. Esta Eclipse Cross se comportó muy bien en carretera. La aceleración es destacable, buena en las salidas, recuperaciones. Si lo aceleras un poco más, da la fuerza para rebasar a los camiones, autos o camionetas. Tiene buen empuje y esto en parte gracias a la fuerza que brindan estos 202 Nm de torque. Llegamos a un punto de la carretera de Calango que tiene su parte de trocha. En estas condiciones, esta sub se comportó bien, pero llegamos a un punto de la trocha en donde el manejo empezó a complicarse. Y claro, es obvio, es una tracción delantera y no podíamos pedir más. Esta parte de la prueba va a quedar pendiente para la tracción 4x4. Entonces, para este Eclipse Cross, lo suyo son las pistas pavimentadas.
En cuestión de seguridad, ahora la Eclipse Cross es más segura al tener hasta 7 airbags en todas sus versiones de serie, por lo cual se agradece mucho a Mitsubishi. Ahora esta marca sube el nivel y pone la valla más alta en la categoría. Bien por eso Mitsubishi, pero además también ofrece los frenos con sistema ABS, EBD, que permiten conducir el vehículo constantemente mientras se equilibra la fuerza del frenado. Control activo de estabilidad y tracción para mantener en todo momento el control del vehículo, además del asistente de ascenso en pendiente, cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas y los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé. Y para la versión 4x4 trae adicionalmente los sistemas de seguridad avanzados como el sistema de mitigación de impactos frontales para ayudar a prevenir o reducir el daño en una colisión, alerta de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Bueno, ahora sí llegó el momento, vamos con los puntos a favor y por mejorar. A favor, su diseño Dynamic Shift, aunque sigue siendo controversial, pero no hay que negar que a la vez Mitsubishi ha logrado innovar y diferenciarse de sus rivales en la categoría con este diseño. El espacio es más generoso que su antecesor, más largo y con mayor capacidad de maletero, además de haber aprovechado bien los espacios. La seguridad muy generosa y pone la valla más alta en la categoría al tener hasta 7 airbags en todas sus versiones, entre otros sistemas de seguridad activos y pasivos. El motor Maybach confiable con su tecnología que contribuye a optimizar el consumo de combustible. Por mejorar, el Head-Up Display, que está muy bien y es muy útil, pero solo nos brinda la velocidad. Equipamiento, no contar con techo panorámico o sunroof, algo que sus competidores ya los pone de serie en sus vehículos y le aportaría mucho. Faltantes de equipamiento en la segunda fila, muy necesarios por ser una nueva generación. Debió tener, por ejemplo, una entrada USB y salida de aire, sobre todo si pensamos en este vehículo como una alternativa familiar. Algunos rivales de la Mitsubishi Eclipse Cross podrían ser una Nissan Qashqai, una Peugeot 3008. Y claro, los precios parten desde $26.990 y esta versión que hemos probado llega a los $29.990. Pero tienes la versión más equipada, que es la 4x4, que llega a los $34.990. Este nuevo Eclipse Cross es una buena oferta al ser uno de los más seguros de la categoría, además de brindar buenas cifras en cuanto al consumo de combustible, al tener como aliado a este motor Maybach de Mitsubishi, que tiene esta tecnología que ofrece como principal ventaja contribuir con el consumo de combustible y la caja CVT. Y aunque sé que a muchos de ustedes no les gusta y me dirán bla 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 bla, pero no se olviden que también contribuye con el consumo de combustible, además de brindarnos una aceleración suave y responsiva, y los cambios simulados, ¿sí?, los hace bien. Entonces, si tú vas por una Eclipse Cross buscando un SUV deportivo, los tiempos han cambiado, amigos. Esta nueva Eclipse Cross tiene todas las credenciales para ser un SUV camioneta familiar. Bueno, amigos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Soy Giovanna Alvarado. Si les ha gustado este video, no se olviden de darnos mucho amor, manito arriba, suscribirse al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que también nos ayuden a llegar a más personas. Cualquier comentario, consulta, ya saben que les estoy respondiendo personalmente. Bueno, ¿y a ustedes qué les ha parecido la nueva Mitsubishi Eclipse Cross? ¿Se comprarían una? Me gustaría saberlo en la casilla de abajo de los comentarios. Hasta una próxima, amigos.